Subaru. Fragmentos del pasado que vio Garfield. Sigma. En verdad, no son más que fragmentos. Fui yo quien corrió, sacándolo de la tumba mientras él murmuraba delirantemente, sollozando. Sé lo que pasó básicamente. Conteniendo el aliento, Subaru miró directamente a Sigma. El pasado de Garfield no era la información que esperaba obtener de esta charla con Sigma, pero aún así era algo que Subaru necesitaba conocer. El orden cronológico estaba alterado, pero no se quejó de obtener nueva información. Subaru, ¿podrías hablarme de eso? ¿Qué vio ese tipo Garfield? ¿Y por qué eso lo hizo abandonar la liberación del santuario? ¿Qué hace que se oponga tanto a que los residentes salgan de aquí? Sigma. Lo que vio fue la despedida de su madre. Subaru. Una despedida. Subaru sintió como si algo le arrancara el pecho. Una despedida con su madre, esa era una declaración relacionada con Subaru, en lo que a la prueba se refería. Pero a diferencia de Subaru, quien puede mirar hacia atrás felizmente, la experiencia de Garfield carece de todo eso. Por eso está tan ligado al santuario. Sigma. Subo, ¿sabes algo de su madre? Subaru. Más o menos. Frederica me contó una versión rápida. Su madre era una humana normal, había algunos mestizos y griega. Bueno, pasaron cosas, y ellos nacieron. Luego los dejó en santuario, y griega. Sigma. Cruelmente, ella sola, dejó el lugar y se alegró, de a dónde iría. Mientras ella complementaba las partes que Subaru tenía problemas para expresar, una fugaz sonrisa se elevó en la cara de Sigma. La declaración de Sigma fue exactamente lo mismo que le había dicho Frederica sobre su madre. Además de decir que la turbulenta vida de su madre era probablemente la providencia de su proporcionalmente mala suerte. Frederica y Garfield usan los apellidos de sus padres, Frederica adoptó el apellido de su padre, Bauman. Garfield aparentemente usa el de su madre, Tinsel. Subaru. Pero entonces, según lo que dijo Frederica, la despedida con su madre ocurrió cuando él todavía era muy pequeño, puedes decir que le mostraron recuerdos de ese entonces, pero ¿qué tan vívidos podían ser? Sigma. Esta es una prueba organizada por Echidna, quien tiene el libro de la sabiduría, ¿verdad? Estoy segura de que, en lugar de algo tan poco confiable como los recuerdos confusos de un niño, reconstruyó el mundo a partir de sus recuerdos más cercanos a ese momento, de sus recuerdos más profundos, por lo que debería haberse reproducido un pasado que no se apartase en lo más mínimo de lo que vio en su juventud. Subaru. Esa fue una base bastante débil como para usarla de argumento, repensó Subaru. Sin embargo, Echidna había confiado en los recuerdos de Subaru y había reconstruido magníficamente paisajes urbanos y edificios escolares de su antiguo mundo, imposibles de replicar en este universo. Si se contemplaba la idea de extraer de lo más profundo de la memoria del retador, entonces ese concepto podía ser personificado nada menos que por Subaru. Subaru. Lo entiendo. Estoy de acuerdo con eso. Pero, el problema es, ¿cómo fue que Garfield sufrió el suficiente daño, al ver la despedida con su madre de nuevo, como para quebrarse en llanto? Sigma. Subaru. No sé cómo sonará esto, pero esa despedida ocurrió cuando él era pequeño, y debió pasar más tiempo sin su madre que con ella. Esta idea de que está atrapado en una rutina por algo que ha venido y se ha ido en serio no parece encajar con su carácter. Sigma. ¿Crees que un recuerdo en el que tu madre acaba abandonándote termina solo con una herida superficial, Subo? Sigma interrumpió la declaración de Subaru, sus palabras estaban equipadas con una afilada punta de cuchillo. Sintiendo que su cuello acababa de ser cortado con una espada de palabras, Subaru inconscientemente se quedó en silencio. Sigma bajó sus ojos llenos de lamentos. Sigma. Aunque no es que su hermana Frederica y yo ignoráramos cuán grande era la espina que apuñalaba el corazón del niño. El mismo Garbo podría no haber sido consciente de eso. Pero experimentar la prueba hizo que esa herida saliera a relucir. Creo que su exorbitante tradicionalismo actual se debe a eso. Subaru. Bueno, entonces, ¿qué es exactamente? No es que él se esté resistiendo a la liberación del santuario debido al mundo exterior o lo que sea, ¿acaso es por sus sentimientos negativos hacia su madre, quien lo abandonó y eligió el exterior? Sigma. Debe odiarlo, el exterior. El exterior que le robó a su madre, y lo dejó abandonado. Incluso si él hubiera intentado seguirla, la barrera nos bloquea, y no podríamos ir con él. Es insoportable y mutuamente excluyente, para un niño que se preocupaba tanto por su madre como por los habitantes del santuario. Subaru. Tal vez odia a su madre. Su madre, quien lo dejó atrás y se fue al exterior.
Para Subaru, que nunca había sido repudiado por un pariente consanguíneo, no podía entender ese dolor. No importaba cuánto avergonzara Subaru a los demás, o cómo demostrara que no valía nada, sus padres nunca pensaron en abandonarlo o rendirse con él. Aunque fue salvado por esa felicidad, ahora mismo lo estaba atormentando. Sigma. ¿Quién sabe? Sigma evitó hacer afirmaciones inmediatas. Ella miró alrededor, buscando, sumida en la incertidumbre de las palabras, y luego dando un pequeño suspiro. Sigma. Nunca he sido capaz de preguntarle qué es lo que realmente y sinceramente piensa de su madre. Verás, soy una cobarde. Siento como si escucharlo me hiciera recordar ese entonces, de él en la tumba, irritable, arisco, así que nunca he sido capaz de preguntárselo. Subaru. Sigma-san. Sigma. Pero aún así, aunque él conoce su pasado, se presenta como Garfield Tinsel. Se presenta con el apellido de su madre. Pienso que seguramente lo hace para no olvidar. Subaru. ¿Para no olvidar? Asintiendo mientras Subaru hablaba, Sigma miraba fijamente a esta choza inestable, este fracaso de choza en la que Garfield se esforzó tanto por hacer, con unos ojos llenos de afecto. Sigma. Así que no te olvides de la emoción que le dio ver su pasado. Si eso era furia o lamentos, aún ahora no estoy segura. Oto. Te ves terrible, Natsuki-san. ¿Te diste cuenta? Dijo Oto saliendo de la puerta con una sonrisa irónica, al volver a reunirse con Subaru en medio del pueblo. Subaru se encogió de hombros mientras miraba a Oto. Subaru. Bueno, ¿qué hay de ti? Seguro que te las arreglaste para ensuciarte en la media jornada que no te he visto. Pasear por los bosques a tu edad, ¿qué tal si maduras un poco? Oto. Como si la gente quisiera aparentar haber jugueteado en el barro. Subaru. Deja de gritar, estás sacudiendo mi cerebro, que aún no ha podido tener un buen sueño. Y hablando de privación de sueño, también tienes unas ojeras bastante oscuras. Usando tus preciadas horas de sueño para ir a jugar con el barro, hombre, ¿acaso te asaltó una obsesión por terminar todo sea como sea porque el tiempo se te echaba encima? Oto. ¿Podrías parar con esta trama que suena como una historia popular de consumo masivo? Partiendo de los gritos de Oto, al parecer hubo un tiempo en este mundo en el que algunos pacientes afectados por una enfermedad incurable escribieron relatos sobre sus escasos días restantes, los reunieron en algún tipo de representación o medio de comunicación, y los difundieron. El conocimiento inútil de Subaru aumentaba a cada paso. Parece que una vez que todo se aclare, valdría la pena importar algunas historias de mi mundo anterior, pensó Subaru. Subaru. De todos modos, terminando con las bromas, ¿cómo van las cosas? Oto. No puedo negar que hubo algunas dificultades debido a tu ausencia, pero incluso yo pensaría que es seguro llamarlo un éxito. Tus elogios son más que bienvenidos. Subaru. Eres un tipo increíble, eres mi única esperanza, super duper, sabía que podías hacerlo. Oto. Esas fueron unas alabanzas completamente vacías. Pude sentir cómo el aire se volvía plomo. Oto movía los brazos de arriba hacia abajo y, mientras Subaru vigilaba su exagerada reacción, su gratitud por la ayuda de Oto era secretamente infinita. Pero, como decir eso sería vergonzoso, se dio cuenta de que nunca jamás lo mencionaría y se lo llevaría a la tumba. Subaru. De todos modos, me alegra oír que tus preparativos están avanzando. Por cierto, ¿cómo van las cosas por el otro lado? ¿Se ve utilizable? Oto. Ese lado es complicado en tan poco tiempo. Simplemente no hay tiempo suficiente. Si reduzco mis horas de sueño, quizá pueda lograrlo pasado mañana, quizá. Subaru. ¿Estás reduciendo tus horas de sueño por mí? Eres tan trabajador que me quedo sin palabras. Oto. Nga. Tenía que abrir la boca. Oto se agarró la cabeza, lamentando su equivocación al hablar. Pero, incluso si Subaru no hubiera insistido, probablemente él habría decidido por su propia cuenta sacrificar sus horas de sueño para compensar el tiempo perdido. Subaru, como amigo, tenía fe en su abundante sinceridad. Desconociendo la gratitud de Subaru, la cual no se dejaba ver ni un atisbo en su cara ni en su actitud, Oto disipó su expresión de angustia antes de dirigirse a Subaru. Oto. Entonces se ha preparado el escenario de tu parte, Natsuki-san. Con toda honestidad, considerando el problema con Emilia-sama, me había estado preguntando por un momento si debería hacer las maletas y huir apresuradamente. Subaru. Confío en que estoy recolectando constantemente las piezas que faltan. Aunque todavía me preocupa que el panorama aún esté indefinido. Oto. ¿N nos irá bien? ¿No queda tiempo? Subaru. Si no he terminado con el rompecabezas antes de llegar al tiempo límite, compensaremos las piezas que faltan con amor, coraje y amistad.
Según las historias que conozco, eso servirá de algo. Otto. Muy bien, Natsuki-san. Aunque dije ignorando las posibilidades de éxito, apostar en un partido por el bando con 0 probabilidades de ganar es, más que una simple idiotez, algo cercano a buscar el suicidio, y. Otto continuaba murmurando, pero Subaru lo ignoró y comenzó a caminar. Otto optó por seguir el paso de Subaru con reticencia. Sin sentir ningún remordimiento por ignorar las preocupaciones de Otto, Subaru continuó dirigiéndose hacia el edificio donde se hospedaba Roswell. No era esencial, pero él llevaba la historia de cómo han progresado las cosas hasta ahora. Después de su conversación con Ryuzu Sigma, Subaru había comenzado a entender algunos fragmentos del pasado de Garfield. Sigma no poseía ninguna otra información, pero ella le informó de que su falta de proactividad por la liberación del santuario se debía a la resistencia de Garfield mientras rechazaba su pasado, y porque la actitud de Theta era inestable mientras forzaba la situación de la tumba sobre Sigma. Según la rotación de las dobles, Theta aparecería mañana. ¿Qué vio Theta durante la prueba? Probablemente fue un recuerdo de las interacciones de Ryuzu Meyer con Echidna, pero, ¿qué fue lo que vio que la hiciera oponerse a la liberación del santuario? Después de arrojar luz sobre ese asunto, Subaru tendría entonces la oportunidad de desentrañar el terco corazón de Theta. Si eso era posible, entonces se borraría la presencia que daba sugerencias a Garfield, y le daría a Subaru una oportunidad de hablar con Garfield, quien estaba decidido a usar la violencia si era necesario. Garfield presentaba fuertemente su dureza y temeridad, pero su naturaleza no es tan simple como para que él simplemente apruebe todo comportamiento revoltoso. O al menos, esa era la impresión de Subaru. Si él realmente era así de simple, y juzgaba que estaba bien resolver todos los problemas violentamente con su propia fuerza, entonces lo único que él tenía que hacer era eliminar todo lo que pudiera amenazar al santuario. A menos que fuera Emilia Compuco el omnipotente Roswell, seguramente no había nadie calificable como oponente de Garfield en fuerza de combate. Garfield era, sin lugar a dudas, la persona más poderosa del santuario en este momento, y si él tuviera que usar sus garras y colmillos para atacar, solo con eso resolvería todos los problemas. Que él no lo haga es debido a que, a pesar de su aspecto, su naturaleza busca soluciones racionales. Subaru. Así que nos aprovecharemos de su debilidad y confabularemos en secreto detrás del escenario. Decir eso nos hace sonar como los villanos. Otto. No me opongo a utilizar todo lo que podamos de lo que haya a nuestro alrededor. Pero, bueno, estoy de acuerdo en que esto no es exactamente el comportamiento de un protagonista de una obra o cuento de hadas. Escuchando los murmullos de Subaru, Villano Malicioso B dejó caer sus hombros mientras ayudaba con estos planes de pícaros antagonistas. Villano Malicioso A solo pudo pensar que estaba bien que B estuviera motivado para eso. En cualquier caso, los problemas de Garfield eran esencialmente los que terminarían muchas de las fuerzas que conducen los problemas que rodean el santuario. Si ellos lograban persuadirlo, eso equivaldría a limpiar el gran problema B. Y en cuanto al gran problema A, la prueba, dicho de otra manera, Emilia. Subaru. Iré a verla una vez más después de esto. Ya estaba anocheciendo, y las luces nocturnas estaban encendidas por todo el santuario. El sol se había hundido hasta la mitad en el oeste, coloreando el mundo con tonos anaranjados y púrpuras. Pronto sería de noche y, si no ocurría nada inesperado, la hora de desafiar la prueba llegaría rápidamente. Pero a Subaru aún no le han reportado el despertar de Emilia. Aún suponiendo que ella se despierte a tiempo para desafiar la prueba, considerando el tiempo que necesitaría para poner su mente en orden, parecía que habría que olvidarse de la prueba por esta noche. En el peor de los casos, incluso podría estar en peligro la prueba para el gran día de Subaru, que era mañana. Ni siquiera el propio Put, quien desencadenó los actuales problemas mentales de Emilia, había podido estimar cuánto tiempo necesitaría para enfrentarse a la conmoción. Subaru. Sé que depende de lo bien que la apoye cuando se despierte, pero, ya que no sabemos cuánto daño ha recibido, en serio se siente como que lo estoy dejando a un lado. Otto. ¿Crees que podrás persuadir a Emilia-sama, o más bien no persuadirla, sino de hacer algo parecido? Aunque, solo he oído hablar del estado de Emilia-sama después del hecho, así que no es como si estuviera en una posición para decir algo. Subaru. Por el momento, lo que está claro es que ella está tan confundida que no puede determinar quién es quién a su alrededor. Nunca la había visto tener una rabieta tan infantil. Si me estás preguntando si puedo o no, mi respuesta honesta es que la única opción es hacerlo. Otto. ¿Así que todo sigue en la cuerda floja? Otto suspiró ante la poco fiable respuesta de Subaru, pero aún así no mostró signos de huir.
Ser consciente de que estaba haciendo que Otto participara en una batalla con pocas posibilidades de ganar llevó a Subaru a sentirse abrumadoramente arrepentido. Aún así, la postura de Otto, al no intentar abandonar a Subaru, era una verdadera bendición para él. Otto, si ese es el estado de Emilia-sama, ¿cómo está la situación de Garfield? ¿Has adquirido algo con lo que negociar para calmarlo un poco? Subaru, estoy bastante seguro de que tengo el detonador para la negociación, sí. El problema es que los preparativos para llevarle a la mesa de negociaciones siguen retrasados. Los métodos de Subaru para interactuar con Garfield cambiarían dependiendo de cómo vaya la conversación con Teta. ¿Qué resultará de la plática de mañana con Teta? Subaru no podía discernir las pistas iniciales para la ruta de Garfield hasta entonces. Era doloroso que sus únicos métodos posibles para estas negociaciones sean desechar sin confianza la información que había acumulado. Hasta ahora, Subaru no ha hecho más que caminar por la cuerda floja. Subaru. Y, ya estamos aquí. Esta vez, te voy a meter en la conversación. Subaru le dijo esto a Otto, quien caminaba junto a él al llegar al edificio donde estaba esperando Rosual. Otto arrugó su cara con desagrado. Otto. Sí, bien, entendido. A diferencia de la última vez, no hay razón para que yo me quede afuera. Te acompañaré amablemente, Aur, ¿realmente me voy a declarar como enemigo del Margrave? Una vez que todo esto haya pasado, puede que ruede mi cabeza. Subaru, relájate. Si tu cabeza rueda, entonces la mía también, o será comida de conejo. Nunca te dejaré morir solo. Otto, nada de eso me tranquiliza, nada en absoluto. Subaru le mostró los pulgares hacia arriba a Otto. Otto lloró al verlo. Mientras seguían bromeando afuera de la puerta del edificio, la puerta se abrió desde adentro por una maid con una mirada fría. Ram. ¿Se puede saber de qué están parloteando tan fuerte, justo afuera de la puerta tan tarde en la noche? La gente dudará de la integridad de Rosual-sama, su maestro. Muestren más dignidad. Subaru. Lo siento, en realidad, ¿qué demonios? ¿Estás aquí? ¿Emilia está sola? Pidiéndole disculpas a Ram, quien lucía decepcionada, Subaru señaló su desconcierto por su presencia. Ram dio un pequeño suspiro, encogiéndose de hombros. Ram. Tus preocupaciones son innecesarias, voy a regresar enseguida. Ustedes vienen a visitar a Rosual-sama, y me llamaron aquí para los preparativos. Verdaderamente ustedes son muy molestos poniendo esa carga sobre Emilia-sama. Subaru. ¿En serio has invertido todo para que parezca culpa nuestra? Pero, exactamente, ¿cuáles son los preparativos de Rosual? Está atrapado en la cama así que no tendría que ser nada, ¿verdad? Aunque Subaru sabía que Rosual estaba lo suficientemente sano como para levantarse de la cama y patear la cabeza de Garfield hasta convertirla en pedazos, fingió no saberlo. Ram cerró un ojo mientras miraba a Subaru, soltó un molesto suficiente, antes de pasar por el espacio entre Subaru y Otto. Ram. Rosual-sama los espera, así que entren rápidamente. Procuren no alargar la discusión y molestarle, estaré al lado de Emilia-sama hasta que acaben. Subaru. Una dama ocupada. ¿En serio estás tan preocupada por Rosual, quien en este momento es básicamente ordinario? Me gustaría que priorizaras a Emilia justo ahora. Si está sola cuando despierte, ella... Ram. Yo no puedo ser quien esté a su lado cuando ella despierte. ¿Ni siquiera entiendes eso? Ram hizo palidecer a Subaru con esa afirmación, y con una expresión de observar a un idiota, se marchó. Subaru la observó irse silenciosamente y entonces Otto le golpeó el costado con el codo. Otto. Si no hubieras tratado de provocarla, ese intercambio habría sido bastante terrible. Subaru. Sí, lo sé. Yo también me lo preguntaba mientras lo estaba diciendo. Otto. Si lo sabías, eso confirma mi impresión de que secretamente tienes un lado poco amable. Apartando el codo de Otto, Subaru entró en el edificio por la puerta abierta. Otto lo siguió. Subaru se dirigió a la habitación del fondo con Otto al lado, y llamó suavemente a la puerta. Subaru. Rosual, soy yo. ¿Está bien si entro? Rosual. OH, has venido. Entra, en nuestra. La voz del payaso llegaba a través de la madera, el tono de su conducta anterior sorprendió un poco a Subaru al abrir la puerta. ¿Dónde? Subaru. Ah, así que era eso. Al ver a Rosual en la cama, Subaru asintió. Finalmente, entendió a qué se refería Ram con eso de preparativos. Otto gritó junto al comprensivo Subaru, su sorpresa se asomaba en su expresión. Sí, en realidad, esta era la primera vez que Otto veía esto. Rosual. ¿Vienes a propósito para informar de tu progreso? ¿Cuán loable es eso? Ese es un aspecto tuyo que me gusta mucho.
Rosual hablaba con su alargada y bufonesca voz, sonriente y, finalmente, de nuevo con su maquillaje de payaso. Habló con